Escucha En el Radar, episodio 3, temporada 4, con el Padre Melo, moderado por el periodista Rodolfo Colintres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Este día tendremos el gusto de dialogar con el Padre Melo, a quien tenemos el gusto de saludar en este momento. Padre, gracias por acompañarnos aquí en el podcast En el Radar. Un gusto estar con ustedes y saludo a quienes tienen la amabilidad de vernos y de escucharnos. Padre, lo hemos visto bastante activo, reclamando derechos, sintiendo como que hay una injusticia en el caso del ambientalista Juan López. ¿Qué es lo que usted realmente está sintiendo? ¿Quieren olvidar el tema? ¿Se está dejando pasar? ¿No hay una verdadera investigación? ¿Qué es lo que tanto le preocupa en este momento? Me preocupa que vaya imponiéndose el silencio y que el caso de Juan López, su crimen, pase a los archivos y que crezca la frialdad y la indiferencia por parte de las autoridades. Me preocupa porque son centenares los casos hondureños que han sido asesinados como resultado de la violencia que hay en el país, pero también del compromiso de mucha gente que se compromete en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del agua, de los ríos. Y el caso de Juan López es simbólico porque se trató de una persona muy conocida, especialmente en la zona de La Guan, una persona reconocida en la iglesia, reconocida incluso en el Partido Político Libre, es decir, una persona connotada. Y al olvidarse su caso, fortalece dinámicas de impunidad en el país. En la medida en que se abandone su caso, que se olvide su caso, más riesgo corren las personas que, como él, han estado en la lucha por defender el ambiente. Y en la medida en que recuperemos su presencia y luchemos y demandemos que se investigue y se conozcan no solamente los asesinos que dispararon, los gatilleros, sino que se conozcan también a los autores que pagaron a los gatilleros. En esa medida no solamente se le hace justicia a Juan López, no solamente se le hace justicia al ambiente por el cual él entregó su vida, sino que también se protege a quienes siguen actualmente en la misma causa por la cual fue asesinado Juan López. En este caso, se mencionó desde un inicio al alcalde de Tocó, al señor Adán Funes. Él se ha defendido constantemente y él dice que deberían de investigar a la iglesia, porque es la iglesia la que lo ha culpado a él. Realmente estos fueron indicios, sospechas, ligereza. ¿Cómo llamaría usted todo lo que ha pasado ahí? O si creen que se debería investigar más al alcalde. Nosotros creemos que se debe investigar más, porque no creo que se haya investigado. Y si se le investiga a una persona, no es porque necesariamente sea uno de los autores involucrados directamente en el crimen de Juan López. Sin embargo, Juan López, unos días antes de su asesinato, él dirigió una conferencia de prensa en la cual conferencia exigió la renuncia del señor Adán Funes. Y de igual manera también exigió que se le investigara al señor Adán Funes, sobre todo por hechos ocurridos recientemente anteriores a que asesinaran a Juan López, como por ejemplo el incendio de la municipalidad y la muerte de un miembro, de un vigilante de la municipalidad. Entonces, ¿por qué no se le puede investigar a una persona con la que Juan López estaba francamente confrontado? Y además porque Juan López desarrolló una labor de denuncia en contra
de las inversiones mineras, particularmente inversiones Los Pinares en la zona de Guapinol, en donde el señor Adán Funes estuvo personalmente involucrado, asociado con esos intereses mineros. Por lo tanto, esas confrontaciones tienen que llevar necesariamente a que se identifique a Adán Funes como una de las personas sospechosas. Por eso es que nosotros demandamos que pase por ese proceso del Ministerio Público. Nosotros hemos consultado en diversas ocasiones y nos ha quedado la sensación casi segura de que el Ministerio Público no ha procedido en ese proceso de investigaciones. De ahí es donde radica nuestro interés y nuestra preocupación. Personalmente yo conozco la zona de La UAN, conozco el compromiso de don Adán Funes con su partido político, pero también con los dirigentes que asociados con Inversiones Los Pinares, que es la que explota la minera y además la explota ilegalmente, establecido ya por la justicia. Entonces creo que el señor Adán Funes debía ser investigado para que se aclaren las cosas, sea porque se establezca su inocencia o por su responsabilidad en el crimen de Juan López. ¿Cree usted que el Ministerio Público no actúa porque esas deducciones que ustedes toman, la confrontación y las denuncias que hizo Juan López, no las considera de peso? ¿O cree usted que es el peso político que puede tener y los contactos que puede tener el alcalde para tener algún tipo, no sé si de privilegio en este caso? Yo se lo digo con mucha claridad. Para el Ministerio Público hay razones de peso para investigar al señor Adán Funes y a otras personas que estén vinculadas, porque el mismo fiscal general declaró en los comienzos inmediatamente después del crimen de Juan López, que el crimen no había sido un crimen común, que estas personas solamente habían sido gatilleras y por consiguiente habían recibido dineros para ejecutar el crimen. Por lo tanto, hay razones de peso para investigar el entorno más cercano. Y en el entorno más cercano está el señor Adán Funes. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un peso mayor político que establece una voluntad política que detiene el desarrollo de estas investigaciones. En ese sentido, creo que el fiscal general tiene una especie de carga política detrás que le condiciona, que le paraliza para que pueda cumplir con la función que como fiscal general establece. Una vez más, creo que queda establecido aquí en este caso de Juan López, que a la justicia se le condiciona otro factor, el político. Y el factor político es tan de peso que neutraliza el papel que debía jugar, en este caso el Ministerio Público, para investigar y para que después se proceda y se presenten requerimientos fiscales delante del sistema de justicia. ¿Cree usted que se ha quedado corta, en este caso, la señora Presidente de la República, al pronunciarse o no pronunciarse o dejar pasar este caso? ¿Esperaba más usted de ella, que llevó por el Partido Libre y que supuestamente las bases del pueblo son las que la tienen el poder? Yo esperaba bastante más de la señora Presidenta. Yo no dudo de la buena voluntad que le animó en los primeros días, porque no solamente hubo comparecencias nacionales e incluso en la ONU, en donde ella misma con su propia voz denunció el crimen y se comprometió a la investigación. Esa buena voluntad fue poco a poco trastocándose con el correr del tiempo, hasta que el silencio ha sido lo que ha caracterizado en los últimos meses la manera de proceder de la señora Presidenta. Incluso en algún momento determinado
ella se comunicó personalmente conmigo para decirme que ella estaba preocupada y estaba interesada, que estaba en pláticas con el Ministerio Público, con el ministro de Seguridad, pero después, especialmente una vez que hubo voces más importantes detrás de ella, la voz de ella se fue apagando hasta que quedó en un silencio. Yo resiento bastante que el Partido Libre le haya dado una preeminencia a la publicidad y al proselitismo político por encima de su compromiso con militantes que, como Juan López, dieron su vida y se comprometieron hasta el fondo. Y el Partido Libre ha guardado, quitando las primeras 2 semanas, un silencio primero prudencial hasta convertirse en un silencio sepulcral en relación con el asesinato de Juan López. Yo eso creo que es una falta de lealtad, una falta de compromiso y una subordinación a la voluntad política de otros intereses, extraños incluso al partido y extraños a la voluntad política que a veces se expresa. Por ejemplo, a la candidata principal del Partido Libre, porque hay 2 candidatos, pues, pero la principal es la abogada Rixi Moncada. Yo nunca le he escuchado en una comparecencia pública que exprese un compromiso porque se esclarezca el crimen de Juan López. Entonces, resiento yo, pues, el papel bastante ambivalente, el papel más bien, yo diría, cómplice, porque ese es el silencio frente a la necesidad de que se esclarezca el crimen de Juan López. Me llama la atención cuando usted dice, al referirse a la presidente, cuando vienen voces más importantes o de más peso. ¿Quién más peso que la presidencia de la República? ¿Quién está sobre ella en este caso? Formalmente es el peso más importante. Es más, ¿cuánto desearía yo que el gobierno, en tanto fuerza constructora de poder en Honduras, encabezada por el Ejecutivo y por la presidenta doña Xiomara Castro, que esto fuera lo que cohesionara a las distintas fuerzas del país? Sin embargo, hay diversas voces con la cual yo personalmente me uno, que dicen que detrás de la voz acreditada de doña Xiomara Castro está la voz de don Manuel Zelaya Rosales, que además tiene el papel de asesor principal de la presidenta, fue presidente de la República, es el actual coordinador general del Partido Libre, y esa voz es una de las definidoras de esa fuerza política constructora de poder llamada gobierno. Padre, el hecho de estar usted constantemente posteando, tratando de que no se olvide este caso, de que se esclarezca, ¿hasta dónde lo está poniendo en peligro? Mire, yo creo que defender los derechos humanos, defender el ambiente y defender a los defensores del ambiente en una sociedad en donde la ley es a veces obstrusa, siendo clara la ley, su aplicabilidad depende de los intereses y de la voluntad política de quienes están detrás de la institucionalidad del Estado de Derecho. Entonces, el riesgo siempre está allí, siempre está presente. Sin embargo, yo le digo a usted, Rodolfo Colindres, que yo fui amigo personal de Juan López. Me permito incluso decirle que yo conozco a Juan López cuando Juan López tenía 12 años. Y lo conocí en su aldea La Coroza, en la profundidad de lo que actualmente es el municipio de Bonito Oriental, que hasta entonces era parte de la territorialidad de la parroquia de Tocoa. Yo visitaba unas 2 o 3 veces al año esa comunidad de La Coroza y vi a aquel muchacho jovencito, aquel adolescente o todavía preadolescente. Y era un muchacho ya entonces animador del grupo juvenil, y lo invité a que viniera a Tocoa a tener sus primeros estudios, y desde entonces le he dado seguimiento y lo he visto crecer tanto así
que se convirtió en un referente mío en relación con su compromiso de lucha desde su fe. Frente a, a una persona como Juan López, de la cual yo doy testimonio de su vida y de su entrega, yo no reparo en ningún tipo de riesgo. Yo lo que quiero es que haga justicia, porque si anda la justicia, su palabra y su presencia han de continuar en esta historia como modelo para otras juventudes que pueden seguir ese mismo camino de compromiso y de entrega hasta las últimas consecuencias. Sí, le pregunto ya en general de lo que pasa en el Bajo Aguán. Aquí en la capital de la República, en el resto del país oímos generalidades y solo los que conocen el sector, los que viven en el sector saben qué está pasando. Es un conflicto de tierra, son grupos de narcotráfico. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que verdaderamente hay de fondo que no se pueda solventar esta zona del país que debería ser altamente productiva y de mucho trabajo? Yo creo que hay tres elementos ahí, Rodolfo Colindres, que para un análisis más a fondo había que tomar en cuenta. El primer elemento es que el Aguán ha sido históricamente una zona con una notable y permanente ausencia del Estado. La institucionalidad del Estado ha sido siempre muy frágil, y por lo tanto se fue convirtiendo a lo largo de la historia como en una especie de territorio de nadie. Y cuando es territorio de nadie, entonces ese vacío lo van a llenar otros sectores que sustituyen al Estado. En este caso, primero los forajidos que iban huyendo a la zona del Aguán, de otras regiones, tal vez por asuntos de violencia, luego también terratenientes, luego militares, y finalmente el crimen organizado liderado por el narcotráfico. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que destaca en el Aguán es que el Aguán es una zona inmensamente rica. Probablemente una de las zonas que junto con el Valle de Sula ha sido de las que tienen las mejores tierras productivas para la agricultura y para otro tipo de productos tropicales. Desde los años 70, con la reforma agraria, la zona del Aguán fue recogiendo poblaciones de todo el país, desde el occidente, desde el sur del país, y a través de cooperativas se promovió la migración inducida para asuntos de reforma agraria, que al final de cuentas era para cumplir requerimientos de las inversiones extranjeras a través de la palma africana. O sea, y esa reforma agraria quedó inconclusa a partir de 1992, cuando se sustituyó la ley 170 de reforma agraria por la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola, y las tierras se pusieron en venta. En esa última década del siglo XX, las tierras de las cooperativas, casi todos los activos, pasaron a manos de un reducido sector de terratenientes, y ahí se sembró un conflicto agrario. Es decir, el segundo elemento es que la zona del Aguán es un hervidero de conflictividad agraria. Y el tercer elemento es que el gobierno, especialmente en este siglo, todos los gobiernos, liberales, nacionalistas y de libertad y refundación, abandonaron la zona del Aguán, la dejaron a su propia suerte y solamente estuvieron presentes para asuntos extraordinarios. Entonces, ese tipo de conflictividad, abandono, conflictividad agraria como resultado de la venta de las tierras, y también ser históricamente una tierra de nadie, lleva a que ahí tengamos una conflictividad, una especie de polvorín que creo yo que en este momento está fuera de control de una sola expresión institucional del Estado, y por eso se necesita una presencia fuerte del Estado que no sea solamente militar ni policial, sino que sea la institucionalidad del Estado en sus distintas expresiones, que siga presente en el Aguán,
y sea la mediadora, convoque a un diálogo a los diversos actores, y en estos sectores que sea para recuperar las distintas fuerzas constructoras de poder, que no sea la criminalidad organizada, que es la que actualmente lidera esos procesos. Mientras sea la criminalidad organizada la que lidere, allí no se va a buscar una solución seria. La solución seria ha de ser que el Estado recupere el liderazgo junto con los sectores privados, junto con las organizaciones campesinas y también con la participación, yo diría, presente de la ONU e incluso de sectores de iglesia, para que se busquen respuestas a corto, a mediano y a largo plazo. Relacionado con todo esto, el ministro de Seguridad constantemente nos dice que vamos bien. ¿Realmente vamos bien en materia de seguridad ciudadana en el país? Yo creo que él va bien, el país no va bien. El país va muy mal en asuntos de inseguridad, el país va muy mal en asuntos de aplicación de la ley. Por ejemplo, en el Aguán no se resuelve con un ministro que tome decisiones para llenar el Aguán de policías. Eso puede generar algún tipo de miedo, algún tipo de retraso en la implementación de las políticas conducidas por la criminalidad organizada. Pero a mediano plazo eso no resuelve. Eso lo que hace es atrasar. O sea, yo creo que ver el Aguán solamente desde la perspectiva policial y desde el entusiasmo, desde la mirada entusiasta de un ministro que dice que todo va bien, lo que está haciendo es acumulando un conflicto que después va a surgir con penosamente, mucho más fuerza. Aprovecho también para preguntarle aquí en estos minutos finales, padre Melo, ¿qué esperanza le están dando los precandidatos presidenciales que buscan ya una candidatura dentro de sus partidos para gobernar el país? ¿Se está emocionando con alguien o está viendo más de lo mismo? Muy poca esperanza me generan las diversas candidaturas de los tres partidos políticos. Ni los precandidatos y por lo tanto ni los candidatos que salgan de estas elecciones primarias del 9 de marzo son, desde mi punto de vista, o para mí, pues, generadores de esperanza. No hay propuestas serias, hay propuestas inmediatas, llenas de la más estricta demagogia, muy propias de hace 30, 40 años. Pero no hay respuestas serias, como por ejemplo, frente a la conflictividad agraria, la conflictividad ambiental, la conflictividad de la justicia en Honduras, y frente, por ejemplo, a problemáticas serias como el desempleo y como, por ejemplo, frente a la inseguridad en el país. No me alientan esperanzas. Es más, yo creo en la democracia, pues, creo en el Estado de Derecho, pero un proceso electoral como el que estamos llevando ahora, como el que estamos observando ahora, es un proceso electoral que de algún modo distancia las elecciones de la democracia. Lo digo como alguna otra vez lo he dicho, en estas elecciones, tanto primarias como las que vendrán después, generales, la democracia es una observadora lejana de las elecciones. Vamos a tener elecciones, pero las elecciones no nos van a garantizar que vayamos a un escenario mejor en Honduras. Me parece que debemos nosotros exigir y demandar que las elecciones estén acompañadas de propuestas de construcción de una ciudadanía y de un Estado de Derecho, que creo yo que hasta este momento ninguno de los candidatos, por muy serio que parezca, o candidata, por muy seria que parezca, han tenido la capacidad de avisarnos que podrán dar respuestas serias a estas demandas hondureñas. Finalmente, padre, le pregunto, eso de haber reculado la presidente con el tema de la extradición, que muchos lo mirábamos con preocupación, da indicios de una buena relación con Estados Unidos, que algo mejora. ¿Siente usted que hubo una presión? ¿Algo va a cambiar? ¿O cómo lo ha tomado usted todo este drama de la extradición? Yo acepto lo positivo.
creo que el haber reculado solo le beneficia a Honduras, no solo al gobierno, sino a todo Honduras. Y creo yo que esto nos permite, independientemente de que si hubo o no negociaciones, nos permite ver que se abre un escenario de relaciones que a todo el mundo nos conviene, independientemente de cuál sea el gobierno de Estados Unidos, que si somos afines o no somos afines a las políticas de Trump. Creo yo que tener relaciones que enriquezcan y que nos abran posibilidades, especialmente para defender a nuestra población migrante en los Estados Unidos, creo que eso es altamente positivo. Yo diría que ojalá que así como ha reculado con la extradición, que no le beneficiaba a nadie, ojalá que sí empuje el otro instrumento, la CICIG. Recular con la extradición y empujar la CICIG sería una determinación política formidable para nuestro país. Sí, se me quedó una pregunta en esto de la parte electoral del país. Así como están las cosas en el Bajo Aguán, en el Aguán, ¿se garantizan las elecciones? ¿Hay peligro de que se aproveche esta circunstancia para un hecho violento o que no se puedan realizar las mismas, Padre Melo? Mire, yo digo que nosotros debemos apostar por el escenario menos violento. ¿Con esto qué quiero decirle? Que el escenario hondureño se abre para muchas posibilidades de violencia, y particularmente en el Aguán. Si en el Aguán hay violencia por la tierra, hay violencia por la temática ambiental, ¿quién nos puede asegurar que no va a haber violencia para las elecciones? Por eso mismo creo yo que debemos nosotros apostar por aquel escenario que sea el menos violento en la zona del Aguán y en todo Honduras. Y esto supone, lo voy a decir de una sola vez, esto supone que ojalá que puedan haber una especie de acuerdos en el tripartidismo, es decir, entre las altas dirigencias del Partido Libre, las altas dirigencias del Partido Nacional y la alta dirigencia del Partido Liberal, para que podamos nosotros asegurar un ambiente que dé como resultados, que tengamos los mejores resultados en base a fraudes o violencias en el marco del control y que no se nos escape de la mano. Creo que por ahí es donde están mis aspiraciones. Gracias, Padre Melo, por acompañarnos en este episodio del podcast En el Radar de Radio América, y que la gente obviamente nos sigue en todas las redes sociales y por las frecuencias de Radio América. Le agradezco y seguimos dialogando en Radio América en cualquier momento. Gracias, Padre. Mucho gusto, Rodolfo, y un saludo para toda la audiencia de Radio América. Gracias, Padre Melo, por habernos acompañado en este episodio del podcast En el Radar de Radio América, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invito para el próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.